El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Sentaditos. Quisiera volver a tomar la primera lectura que escuchamos hoy del libro del eclesiástico Siráside, porque es clave desde el principio. Vaya, la primer renglón es clave para todo lo consecuente que dice la lectura. El Señor formó de tierra a los hombres y los hizo retornar a ella. Les señaló un número contado de días y les dio dominio sobre las cosas de la tierra. Partamos del tiempo. El tiempo solamente es de las criaturas. Para ti y para mí hay un ayer, hay un hoy y puede haber un mañana. Para Dios no. Dios no tiene tiempo. Dios siempre es. Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro. Para Dios siempre es. De manera que el tiempo es para nosotros. La distancia que tiene un punto al otro, el tránsito, la consecuencia, el evento que se va a llevar de este evento que hoy tenemos a este evento que tenemos hoy que se llama B, hay un tiempo, hay una distancia. Para poder llegar yo del plan A al plan B, se requiere distancia y se requiere tiempo. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos desde ahorita, o ya lo hubimos de haber entendido. Dios formó al hombre de la tierra. El libro del Génesis y hoy en este libro del Eclesiástico nos lo vuelve a reafirmar. Nosotros somos formados de este globo terráqueo, con sus dimensiones y sus consecuencias. Por lo tanto, usted y yo, querramos o no, somos parte de esta naturaleza, somos parte de esta creación. Y llevamos en nosotros la materia, llevamos en nosotros los componentes de este mundo. Aunque nosotros querramos ser ángeles, no somos ángeles, somos criaturas y somos terrestres. Aunque nosotros querramos vivir en el cielo más allá, ubíquese, primero viva aquí en este mundo, porque en este mundo se camina, en este mundo se corre, en este mundo se come, en este mundo se vive.
Y tenemos que aprender primero a vivir como seres humanos antes de querer vivir como hombres espirituales, para poder entender las dimensiones que tiene uno y poder entender las dimensiones espirituales. No es cierto que alguien tenga una espiritualidad suprema cuando no vive ni siquiera lo más elemental de la vida humana. No es cierto que para poder vivir uno en el orden espiritual tenga que aplastar y destruir la vida humana, porque eso sería contestatario totalmente a la voluntad de Dios. Si Él creó al hombre, si Él diseñó al hombre y lo hizo de esta manera, esta mano tiene que darle gloria a Dios. Esta persona tiene que darle gloria a Dios. Y no se la va a dar haciendo milagros, sino se la va a dar haciendo lo que esta mano para lo que fue creada, esta persona para lo que fue creada. Y de esa manera vamos a bendecir y alabar a nuestro Dios. Y tan sencillo es retomar las bienaventuranzas, y tan sencillo es retomar el juicio final, y tan sencillo es tomar el sermón de la montaña. Tuve hambre, tuve sed, era forastero. Las virtudes del cristiano tienen o son esas obras de misericordia, porque no nos vamos nosotros a santificar dándole de beber a los ángeles. Es mentira eso. No vamos a santificar dándoles hospedaje a los ángeles. Es mentira. Y la palabra de Dios lo dice desde el principio hasta el fin. El tiempo, por lo tanto, Dios nos lo ha concedido para que nosotros gobernásemos esta tierra, para que nosotros trabajáramos esta tierra, para que nosotros administráramos esta creación. Y Dios nos dio ojos para poder ver la grandeza de Dios en sus criaturas. Porque Dios nos dio inteligencia para poder ser parte de la cocreación de Dios. Dios ha puesto unos árboles, Dios ha puesto un bosque, pero Dios no ha hecho las bancas, pero Dios no ha hecho los armarios, pero Dios no ha hecho las guitarras. Es el hombre que con la inteligencia que el Señor le ha concedido, ahora hace una co-creación con Dios y la lleva a la perfección. De tal manera de que el hombre, utilizando los elementos que Dios le da, como son los dones, como decía aquí en la Escritura, entonces lleva a esta creación a perfeccionarla como parte del proyecto de Dios. Por eso Dios le dio la inteligencia al hombre, para que él pudiera tener. Dios no hizo las casas, Dios no hizo las fábricas. No. El hombre es el que construye las casas con la inteligencia que Dios le ha concedido. Y precisamente por eso el hombre tiene una bondad y una dignidad que va en correlación con el Creador, a su imagen y semejanza. Por eso, antes de querer alcanzar la santidad, primero tenemos que empezar a vivir como seres humanos. No hay santidad si primero no valoramos y no valoramos al otro. Si no hay servicio, si no hay respeto,
si no hay esa capacidad de obediencia, de humildad, es mentira que hay santidad, no es cierto. Primero tengo que empezar a caminar antes que correr. Primero tengo que tener pies antes de empezarme a mover de un lado a otro. Y en la vida del cristiano, primero se tiene que forjar la humanidad para después que el Espíritu Santo nos conceda la santidad. Pero hablar de santidad es pasar de lo humano, de lo natural, a algo sobrenatural. San Pablo nos lo enseña. Ahora ya no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Pero San Pablo fue un hombre tenaz, un hombre que trabajó, un hombre que se dio, un hombre que se decidió, un hombre que etcétera. Ahora él mismo lo dice: llevo en mis manos, en mi carne, un aguijón que es la humanidad. Él nunca sintió ese aguijón fuera de él, siempre lo llevó adentro. Y precisamente eso lo hizo expresar: para mí la muerte sería una ganancia, porque yo ya no estaría bajo la presión de estas condiciones humanas. Alcanzó un grado, como Santa Teresa lo llama, como una morada de Dios. Los apóstoles cuando estaban con Jesús, que a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas. Y entonces aquí es en donde entra el grado de morada. No, vámonos, tenemos que ir a predicar a los pueblos. Entonces esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. ¿Cómo le voy a pedir a un hombre que sea santo cuando no vive ni siquiera en el respeto, en la dignidad? ¿Cómo le voy a pedir a un matrimonio que persevere adelante si no tienen la capacidad de amar? Si no tiene la capacidad de respeto, si no tiene la capacidad de ver, porque hay muchos que en la vida personal, no sé, podemos tener tantas cosas y cualidades y podemos llevar la vida así. El grado, pues, para llegar a tener, como al día de ayer que nos hablaba la Escritura sobre el matrimonio, pero ¿cómo le vas a pedir que sea fiel si ni siquiera ha tenido una formación humana? Si él ha visto en su casa que hay infidelidades, que hay pleitos, no lo conoce, no sabe lo que significa. ¿Cómo le vas a pedir a un huerco, a una huerca que viva en el amor, en el sacrificio, si siempre han vivido en el egoísmo, tratando cada quien de hacer lo que quiere, como lo quiere y cuando lo quiere? No está capacitado para tomar una opción al matrimonio. No tiene los elementos humanos, naturales, para poder echarse esta responsabilidad. Y más que responsabilidad, esta vivencia. El matrimonio es un estado de vida sobrenatural. Este es el problema que tenemos que entender. El matrimonio no es algo natural. Lo natural es me gustas, te gusto, nos gustamos y ñácale. No, eso es lo natural. La dimensión sobrenatural es vivir el matrimonio en orden a la santidad. Y aquí viene el problema. Padre Sabino dice, hay muchos matrimonios que no son matrimonios, porque no fueron capacitados ni están en la madurez como para tomar una determinación y vivir el estado de gracia en sacramento para vivir el proyecto de Dios. Para el matrimonio, según el proyecto, según el proyecto de Dios, se supone lo humano. Se supone lo humano. Hay muchas y muchos que le sacaron al tercio o le andan sacando y dicen, no, es que yo me voy a consagrar a Dios y yo ya no quiero tener esto, ya no quiero. Y su esposo y su esposa,
un falso concepto totalmente de lo que es el matrimonio, de la vivencia de lo que es lo sobrenatural del matrimonio. Y precisamente porque hay una gran crisis en el orden humano para poder responder a esta vida sobrenatural del matrimonio. El sacramento del matrimonio es una vida excelsa, es una vida de amor, de entrega. El sacramento del matrimonio es una vida que va en orden a la santidad, no al soportar. Y aquí viene tremendo. Aquí está una situación pero caótica el día de hoy, y de aquí en adelante agárrense. Nos vamos a encontrar con problemas muy fuertes, con problemas bastante interesantes, porque el día de hoy no estamos formando personas. ¿Qué te falta? ¿Tienes pan? ¿Tienes agua? Y se acabó. Como unos perritos que nada más les dan de comer y que los tienen ahí. De vez en cuando les hacen un cariño, de vez en cuando el niño no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es la confianza, no sabe qué es el perdón, no sabe qué es esto, y mañana va a formar parte, va a formar una familia. Carece de todo fundamento humano para formar un matrimonio. Y esto es bien interesante. Pues bien, Dios nos ha dado un tiempo para que nosotros hagamos esto. Les dio dominio sobre las cosas de la tierra, les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. A todo viviente le infundió el temor a los hombres para que estos dominaran a las bestias y a las aves. Los formó lengua, boca, ojos, oídos y les concedió mente para que pudieran razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y les mostró el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras, y así alabaran el santo nombre y lo proclamaran sus maravillas. El tiempo, hermanos, es algo inevitable. Empezamos a las 8 y pelos la Santa Misa. Ya son las 8:30, ya no se va a regresar. Y por lo tanto este tiempo el Señor nos lo concedió para que nosotros lo hiciéramos, para que nosotros viviéramos. Este tiempo es la obra misericordiosa de Dios. Este tiempo es la obra de Dios que se ha plasmado para que nosotros nos realicemos en nuestra vida, para que nosotros cumplamos el proyecto de Dios. Recuerdo que un día le preguntamos a un maestro en filosofía, ¿nos va a dar guía para el examen? Y me dijo, sí. ¿Cuál? Dénosla. Y dijo, todo lo que hemos visto va a ser examen. Pero si no hemos estudiado eso va a ser. Y estábamos en la noche estudiando hasta la madrugada, estudie, a ver si se nos quedaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final no entendíamos nada. Porque lo que tuvimos que entender en su tiempo y en su momento, no lo entendimos. Y ahora querer entender todo el campo filosófico era terrible. Y esto es algo bien interesante. El tiempo no solamente vale oro. El tiempo va mucho más allá de lo excelso, de lo divino. Por eso el tiempo de un al otro, porque el Señor nos ha dicho, los he puesto en la tierra, pero los voy a traer hacia mí. Esto no es novedad. Esto ya no lo dijo nuestro Señor. Y por lo tanto, el día que tú mueras no es novedad. Es lo más cierto que puede haber.
La novedad es que no hiciste lo que tenías que hacer. La novedad es que no disfrutaste el tiempo. Y lo peor de todo, que no hayas hecho valorar y saborear el tiempo de los demás. Eso es terrible. El tiempo es santidad, hermanos, porque hasta los santos lo lloran. El tiempo que hoy tenemos es único, no es indiviso. El tiempo no es algo que se pueda compartir. Mira, a mí me sobró 1 hora y te la... No. Es único el tiempo. Y cada uno lo tiene que vivir y explotar al máximo. Mire lo que dice el Evangelio el día de hoy. Si no se hace como niño, no podrán entrar en el reino de Dios. El tiempo de la infancia, el tiempo de la niñez, es el tiempo más idóneo y propicio por la sencillez del niño, de la niña, para aprender. Para aprender. Porque la misma niña, el mismo niño pregunta, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué? No hay necesidad muchas veces de estarles machacando las cosas. La expresión de los niños es aprender. Y el niño tumba aquello y lo tumba porque quería ver lo que es. Y el niño mueve una cosa o mueve otra porque el niño quería saber qué es. La vida del niño va creciendo en la sorpresa. La vida del niño va creciendo en la admiración de las cosas, de las personas. Mamá, ¿por qué te dijo eso papá? ¿Comprende? Este es el niño hambriento, sediento, sencillo, humilde, para poder aprender. Es el niño como aquella arcilla la cual se le puede moldear y se le puede dar una imagen. Es el niño aquel sencillo que puede aprender y que puede realizar una obra de enseñanza. A eso es a lo que se refiere Cristo nuestro Señor. Los niños aprecian todo, pero cuando llegan a un lugar desconocido, como cualquier animalito, empiezan a observar todo. Y no se quieren meter. Y empiezan a querer buscar, entro, no entro, etcétera. Porque pertenecemos al orden cognoscitivo del ser vivo. Nada más por eso. Nada más por eso. Entonces, en ese sentido, los niños son humildes. Los niños son arcilla. Los niños es la mejor etapa para poder imprimir los valores, para poder formarlos como seres humanos. Yo le doy gracias a Dios, como yo creo que algunos de ustedes, que tuvimos nuestra mamá que estuvo al pendiente de nosotros y que nos dijo, no, así no se toma la cuchara. Y que nos dijo, siéntese bien, está en la mesa. Y que nos empezaron a enseñar y que nos empezó a formar como niños. Y no se agarra así la sopa. El niño lo pones en la mesa, le pones su platito de sopa y se le echa en la cabeza. Se le echa en la cabeza, si no la tira y empieza a jugar con ella y cuánta cosa. Y poco a poco la mamá le empieza a decir, no se hace esto. El chiquillo voltea, se le queda mirando y empieza a analizar, a ver que no se debe hacer. Y cuando hace algo y va creciendo y hace algo malo, voltea a ver a la mamá, si lo vio, porque sabe que aquello está mal. ¿Me explico?
¿o no? Esto es lo natural. Esto es en primer lugar lo que nos dice la primera lectura. Y la segunda lectura nos dice que tenemos que ser como los niños para aprender y para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Pues ¿cómo van a ser la voluntad de Dios? San Jerónimo decía que desconocer la Escritura era desconocer a Dios. Y lo más elemental es conocer primero la Escritura antes de exigirle a cada quien que viva como Dios quiere. Pues no lo conocen. No lo conocen. Y por lo tanto, si no lo conocen, será difícil emprender la voluntad de Dios. Y esta es una de las razones el día de hoy por lo cual tenemos tantas cosas tan extrañas y tan difíciles, porque el mundo no conoce a Dios, porque no conoce su palabra. Que Dios nuestro Señor nos ilumine, nos bendiga y nos conceda su amor. Amén.